Muy buenas tardes, bienvenidos a este encuentro organizado por Columbia Global Center Santiago en conjunto con AmCham Chile, donde analizaremos lo que ha sido el primer año del gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Asimismo, quisiera agradecer la presencia de Juan Gabriel Valdez, ex canciller y ex embajador de Chile en los Estados Unidos, y también consejero de la Cámara, y Robert Funk, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Muchas gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy. A lo largo de nuestros más de 100 años de historia, desde AmCham hemos jugado un rol fundamental en la integración entre Chile y Estados Unidos, promoviendo el libre comercio, la inversión y basado en el intercambio de mejores prácticas y la generación de espacios de diálogo público-privado. Chile es un país abierto al mundo, cuenta con 30 acuerdos comerciales, con 65 economías, siendo uno de los más relevantes el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, y mientras que Estados Unidos es hoy el principal inversionista extranjero en Chile, también es el primer destino de nuestras exportaciones de servicios, de manufactura forestal, de alimentos y insumos químicos, e incluso es el destino número 1 de exportación de nuestras pymes chilenas. Ambas economías comparten valores como la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos y han desarrollado fuertes lazos que van más allá de lo comercial, ampliándose al intercambio de tecnología, ciencia, educación y cultura, entre otros aspectos. En el último año hemos visto cómo Estados Unidos ha retomado un activo rol en las relaciones multilaterales, que se produce en un momento clave a nivel mundial, marcado por el combate contra la pandemia, la necesidad de contar con una recuperación económica sostenible y los grandes desafíos que impone el cambio climático. Y en todas estas áreas estado presente Estados Unidos, está con su primer día como Joe Biden firmó 2 órdenes ejecutivas muy relevantes, en una que suspendía la salida de Estados Unidos de la OMS y otra que lo reincorporaba al Acuerdo de París. Y también respecto al rol de Estados Unidos para enfrentar la pandemia, el país comprometió donaciones por 1.100 millones de vacunas a países con necesidades económicas y en vías de desarrollo. En materia de recuperación económica, Joe Biden firmó en noviembre de este año el proyecto de ley de infraestructura, iniciativa bipartidista que implica la mayor inversión gubernamental en esta área, transformándose en una sólida señal de que demócratas y republicanos pueden generar un acuerdo para obtener resultados que beneficien a toda la sociedad. Y adicionalmente, el cambio climático también ha sido un eje prioritario en el programa de Joe Biden. En la reciente COP26, el presidente de Estados Unidos anunció su propuesta de destinar un total de $3.000 millones anuales desde el 2024 para asistir al financiamiento de las economías más vulnerables con el objetivo de ayudarlos a adaptarse al incremento del nivel del mar, las sequías, inundaciones y otras consecuencias del calentamiento global. Además, el gobierno de Biden busca potenciar las energías renovables y alcanzar la carbono neutralidad para el año 2050, lo que representa también una oportunidad para Chile, ya que buscamos ser una de las economías que liderará la producción de las energías limpias del futuro. De todos estos temas y otros también podremos conversar con nuestros 2 panelistas. Tenemos a Robert Funk, PhD en Gobierno de la London School of Economics, fue presidente de la Asociación Chilena de Ciencia Política entre 2006 y 2008, actualmente profesor asistente del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, investigador asociado del Center for Strategic and International Studies de Washington, D.C. Y tenemos también a Juan Gabriel Valdez, es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Princeton, fue ministro de Relaciones Exteriores y embajador de Chile en los Estados Unidos y actualmente es el director de Desarrollo Estratégico y Relaciones Institucionales de la Universidad de Chile y consejero también de AmCham. Juan Gabriel, Robert, muchas gracias por participar de este encuentro. Y para comenzar, quisiera pedirles una visión general respecto al balance que ustedes hacen del gobierno de Biden a un año de su elección, cuáles consideran que han sido sus principales logros y desaciertos en materia interna, doméstica y de política exterior. No sé, Robert, si quieres partir. Bueno, gracias Paola y AmCham y Columbia, y un honor estar aquí con Juan Gabriel. Yo creo que para hacer un balance hay que primero tener en cuenta cómo llega Biden o por qué llega Biden a la Casa Blanca. Y no estoy tan seguro que Biden muchas veces lo tiene en cuenta. Biden llega a la Casa Blanca
en gran medida por no ser Trump. No sé si el anti-Trump, pero por lo menos el no Trump. Y eso tiene implicancias para su programa de gobierno, para las decisiones que ha tomado y para las decisiones que no ha tomado. Y como sabemos en el caso chileno, que ocurrió algo parecido, en que cuando un presidente llega al poder y cree que tiene un mandato muy fuerte para realizar cambios, de repente el mandato no es tan así, entra en problemas. Entonces, Biden, obviamente, al llegar al poder, enfrenta una serie de crisis muy grandes, ¿no? La crisis de la pandemia, la crisis de la economía, diversas crisis internacionales. Y él dice, ya, yo tengo que lidiar con esta crisis y arreglar las cosas que no se hicieron bien en el pasado, empezando por la pandemia. Y en gran medida, los dos grandes éxitos que ha tenido Biden, que creo yo son el programa de vacunación y los dos grandes proyectos de ley de lo que llaman de infrastructure bills, ¿no? Los proyectos de ley que en el fondo son proyectos de ley para, por un lado, estimular la economía y por el otro lado, para aprovechar la oportunidad de la necesidad que surge de la crisis económica, de la crisis de la pandemia, para empezar a avanzar hacia casi literalmente llenar los hoyos que no se han llenado durante tal vez 50 años. Los hoyos de infraestructura, los hoyos en los caminos, los hoyos en las brechas que se han producido, brechas de ingreso, brechas en salud, en fin. Y estamos aquí hablando de dos proyectos de ley que tienen un valor más o menos de 3 trillones, en trillones norteamericanos, de dólares. Yo creo que es en el contexto del clima político que existe hoy día en Estados Unidos, al haber logrado esos proyectos de ley y que se aprobó. Creo que el primero se aprobó, el segundo no estoy seguro si se haya aprobado todavía. Es un gran logro. Y si efectivamente se implementan muchas de las cosas que contienen, va a ser un gran avance. Especialmente en materia de infraestructura, pero también en materia de salud. Muchas de las cosas en el segundo proyecto de ley dicen relación con avanzar hacia mayor cobertura en temas de salud. Cuando Biden llega al poder, llegando al segundo punto, cuando Biden llega al poder, más o menos el 2% de la población tenía vacunación completa. Y hoy día eso se aproxima a un poco más que 60%, y más como 74% tiene una vacuna. Y dada la resistencia que existe en la opinión pública norteamericana respecto a las vacunas, eso también es creo que un logro. Pero, y aquí llego a los problemas que enfrenta, hay mucha resistencia, falta todavía, y estamos viendo la forma en que hoy día suben los casos, que a menos que se llegue a muy mayor nivel de vacunación, Estados Unidos va a seguir sufriendo los efectos de la pandemia por harto tiempo. Entonces, Biden tiene ese desafío. Lamentablemente, yo creo que la lista de desafíos es más larga que la lista de logros o de problemas. El más común que se menciona es el tema del retiro de Afganistán, como el mayor, tal vez, error o la cosa peor hecha durante su gobierno. Yo creo que eso, por un lado, fue inevitable, era imposible hacerlo mejor, y por el otro lado, yo creo que se va a olvidar. Eso yo no creo que temas de política exterior de ese tipo, yo creo que vayan a ser a la larga un problema. Yo creo que hay otros problemas que vienen desde antes, como la inmigración, que Biden no ha avanzado hacia una solución más allá de lo que ha hecho Trump en realidad. Está el tema de Rusia, Ucrania, que se viene ahora, que va a ser un gran problema para Biden. El tema de China, Taiwán, va a ser un gran problema para Biden. Pero yo creo que el mayor problema, y que es algo que también ha informado, se ha inyectado en todas las decisiones que se han tomado, incluyendo los dos grandes proyectos de infraestructura, es la política interna del Partido Demócrata.
Yo creo que eso es porque eso tiene relación, como digo, con las presiones que él siente para avanzar más, para gastar más, para dar señales hacia el sector más progresista, que muchas veces van en contra de lo que él mismo probablemente desea, pero también dice relación con, con los midterms que vienen, que ya están, son el próximo año, por lo tanto ya la campaña empieza ahora, y con después la reelección, también va a empezar muy pronto, porque todos van a empezar a hablar de qué hace con su heredera o no, Kamala Harris. Y como tú decías, Paula, Kamala Harris, que a mí me gusta mucho, yo la encuentro súper, pero en la opinión pública no funciona. ¿Y por qué no funciona? Podemos hablar de esto más adelante, pero aquí termino. Que aquí ocurre una cosa que es lamentable y que tiene que ver con todo lo anterior, que es Biden ha tenido y va a seguir teniendo el desafío de unir al país después de la elección, de la presidencia que acaba de terminar, y particularmente después del 6 de enero. Y lamentablemente, en un país como Estados Unidos, la posibilidad de que la heredera de Biden sea una mujer afroamericana, de madre india, de todas las características que tiene el marido judío, o sea, tiene casi todos los tics que a ese otro sector probablemente le molesta. Entonces, yo creo que ese debate va a dominar esta segunda mitad de la presidencia de Biden, junto con todos los otros problemas internacionales o domésticos que pueda tener. El tema de la unidad del partido y de la sucesión van a dominar los próximos 2 años. Muchas gracias, Robert, por tu análisis. Juan Gabriel, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo en primer lugar quiero agradecer a Paula y agradecer a AmCham y agradecer a Columbia y manifestar también mi alegría de estar con Robert, que es un amigo al que respeto mucho como analista de Estados Unidos, que no los hay muchos en este país tan buenos como él. Mi primer punto es que difícilmente encuentro alguna diferencia con lo que él ha dicho. Me gustaría, por lo tanto, seguir la lógica de lo que él planteó, de tal manera de encontrar otras dificultades que está teniendo Biden, y particularmente por qué puede ser injusto hacer un análisis categórico de cualquier cosa que haya ocurrido durante este primer año del presidente Biden. Yo creo que si yo tengo que comenzar por alguna parte al pensar en Biden en la Casa Blanca, tengo que decir la palabra decencia, porque efectivamente él retornó a la normalidad una institución principal de los Estados Unidos, que es la presidencia del país, y su dignidad, su decencia, su discurso unitario, es evidente que cambió el cuadro, cambió el clima de una manera muy importante. Nos acostumbramos a olvidar las cosas muy rápido en este periodo, y particularmente cuando estamos con los desafíos globales que tenemos. El tema de la decencia no es un tema menor. El extravío de esa decencia es uno de los problemas más serios de las democracias occidentales hoy día. Y ya no hay insultos a la prensa, ni groserías a las mujeres, ni teorías conspirativas, ni desprecio a los adversarios, y eso es un valor que sin duda Biden representa. Sin embargo, y además de eso, perdón, ha hecho cosas muy importantes, como por ejemplo las legislaciones que mencionaba Robert, The American Rescue Bill, que es el apoyo a la gente para el sufrimiento con la pandemia, ¿no es verdad? Que también lo había hecho Trump antes, firmando él mismo los cheques, si recuerdan bien ustedes. Y por cierto, las leyes de infraestructura, que son notables y que lo llevan hasta este momento a ser el único factor que nos permite compararlo con alguien como Roosevelt, en el sentido de su voluntad de usar el Estado para reactivar la economía. No solo reactivar la economía, sino que también competir con China, por ejemplo, en varias áreas en ese cuadro. Ahora, la pregunta entonces es ¿por qué la aprobación del presidente Biden es así de baja en este momento de su presidencia? O sea, si efectivamente más del 60%
lo ponen como representante, como responsable de la pandemia. Lo ponen como representante del surgimiento de la inflación. Lo ponen como representante o como culpable del incremento de los precios de la gasolina. La campaña en contra suya es muy fuerte e incluso encuestas que se hacen dentro del Partido Demócrata muestran que los demócratas no están seguros que quisieran tener a Biden de candidato el 2024 y que tampoco piensan que, como bien dijo Robert, Kamala Harris puede ser la persona que pueda reemplazarlo. Más allá de lo que se decía respecto de Kamala Harris, no da la sensación de que ella sea el tipo de vicepresidente que se esperó que fuera, ni en el terreno nacional ni en el terreno internacional. Le dieron una tarea tremendamente difícil, que es el tema de la frontera con México y el manejo de los inmigrantes, y naturalmente que es un regalo que nadie quisiera tener. Pero incluso así, ella misma no tiene el desplante que mostró en la campaña una vez que ocupó la vicepresidencia. El punto entonces es si este presidente que heredó una economía que no construyó, que está sobrecargado por una pandemia que él no tiene responsabilidad, que en definitiva tiene que supervisar una vacuna que no creó tampoco, y tiene que aplicarle una vacuna a un país en la cual hay una proporción de gente notable que no quiere vacunarse. Sin duda que culparlo por eso no es algo justo. Yo creo que el problema principal de Biden es que le va a costar o le cuesta muchísimo sacar partido y pedir un crédito por lo que está haciendo, porque ni la ley de infraestructura va a tener resultados inmediatos en materia de trabajo y otros, y la ley de apoyo a los norteamericanos es vista por los sectores más conservadores de la sociedad y en particular por el Partido Republicano como un premio a los flojos, o sea, gente menor, a los negros, a los morenos, a los inmigrantes, y por lo tanto no es visto como algo valioso, incluso hoy día, a pesar de la pandemia. En ese cuadro, entonces, Biden está siendo criticado por cosas que no puede controlar. Y una de las cosas que no puede controlar y que es más difícil que controle, y me parece a mí que es algo que subrayó Robert, pero que yo quiero ponerlo todavía de manera más en blanco y negro, es que Biden no ha logrado, y es muy difícil que lo pueda conseguir, unir a un país que está profundamente quebrado. Estados Unidos no está quebrado solamente en términos de sistema político. Es una sociedad en la cual hay gente que no está claro que quiere seguir viviendo con la otra gente que ocupa el mismo territorio. Y por lo tanto, en ese cuadro hay una ruptura de la sociedad, y para que la democracia sea firme, primero tiene que haber una sociedad. Eso es válido para Estados Unidos y es válido para Chile también. Por lo tanto, aquí hay un tema de pérdida de sociabilidad, de pérdida de fe en la vida en común y en la vida en conjunto. Y creo que Biden percibe eso, pero ese es un tema extraordinariamente difícil de controlar en medio de la globalización, de la presencia del Internet, de lo que significa todo este mundo nuevo en el cual estamos entrando, en el cual hay además una desigualdad económica particularmente notable y cada día más disparada en los Estados Unidos. En ese contexto es muy difícil entonces que la política interna de Biden no califique la política exterior, vale decir, la influencia de la política interna sigue siendo determinante en las decisiones internacionales. Yo creo que ustedes han dicho, tanto Paula en su introducción como Robert, las cosas valiosas que han ocurrido. El discurso del presidente Biden en Naciones Unidas es un discurso que vale la pena leer, es un retorno al multilateralismo, es la búsqueda de enfrentar colectivamente los problemas más graves que afligen a la humanidad, desde el calentamiento de la atmósfera hasta la pandemia. Tiene una cantidad de virtudes, sin duda, lo que ha hecho con el retorno del país a la OMS, el retorno del país a los acuerdos de París, las inversiones que se piensan hacer en materia de medio ambiente y de calentamiento de la atmósfera. Pero tengo que decir que se han cometido errores que tienden o que generan a veces la tentación de pensar, una tentación equivocada, pero una tentación que muchos analistas han seguido de cerca, de que aquí no hay demasiados cambios respecto de la época de Trump. Por ejemplo, en materia de tratamiento de los aliados, que fue una cuestión muy determinante en el momento del gobierno de Trump. Lo que pasó con Francia y los submarinos en Australia, así del acuerdo entre Estados Unidos y Australia que dejó votado a Francia en un acuerdo que tenía ya armado desde hacía aparentemente cerca de una década,
es un tipo de tratamiento hacia los aliados que, como bien dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, recuerda más el periodo de Trump que las promesas de Biden. La salida de Afganistán no fue calculada en conjunto y estimada y analizada en conjunto con los miembros de la OTAN que han participado en esa terrible y larga guerra, sino que fue algo que, según dicen los propios europeos, tomó de sorpresa a estos aliados que habían participado en Afganistán. No supieron de la salida de Afganistán. Hay otras áreas en las cuales también ocurre algo parecido, por ejemplo, el acuerdo con los iraníes en materia nuclear, que es algo que Biden quiere hacer, pero que está paralizado en buena medida por falta de una actividad, ha llevado a los europeos y por cierto a los iraníes a preguntarse qué es lo que puede significar un acuerdo si mañana los republicanos ganan y no vale un peso lo que se firmó y lo que se negoció durante varios años. Entonces creo que hay temas allí en los cuales uno podría haber esperado una mayor eficiencia, un tipo de peso mayor, y creo que eso está generando dificultades internacionales a Biden que no tendría por qué sufrir. Siempre se pensó que la administración Biden iba a corregir de manera directa, sin ambigüedad, las tendencias principales del periodo de Trump. Hay un manejo disciplinado, se volvió a tener Departamento de Estado. Yo puedo dar fe, porque lo viví personalmente, de haber entrado al Departamento de Estado y ver la mitad de las oficinas cerradas, incluso algunas con las puertas entreabiertas, en que uno veía las mesas, las sillas encima de las mesas, porque era tal la cantidad de gente que se había ido, que habían oficinas vacías en todos los departamentos. Ese mundo del Departamento de Estado, que sufrió muchísimo bajo Biden, bajo Trump, hoy día se encuentra con Biden, con un profesional a cargo que es el secretario de Estado, y con alguien con un mundo que aprovecha la experiencia diplomática de lo pasada de los Estados Unidos para actuar. Pero incluso así ha habido algunos grados de frustración en lo que ha ocurrido, y creo que eso es importante de ver. Naturalmente que comparto las preocupaciones que planteaba Robert respecto de lo que viene. El tema de Taiwán con China es un tema muy esencial, y lo que yo veo con enorme preocupación es el traspaso de un tipo de conflicto, de tensión ubicada en el terreno del comercio y de la tecnología, al paso de una tensión basada en cuestiones geopolíticas y de presencia militar en determinadas áreas del mundo. Si efectivamente tenemos incidentes como los que ocurrieron por lo demás en el pasado, al comienzo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia y la Unión Soviética. Si comienzan esos incidentes, entonces va a ser posiblemente muy difícil retrotraer en la competencia con China a un plano simplemente de discusión comercial o de debate sobre desarrollo de tecnología. Creo que ahí hay una cuestión que hay que mirar muy de cerca. Yo veo de que Biden, que tuvo, como se sabe, un summit virtual con Xi Jinping, el presidente chino, ahora el 15 de noviembre, una reunión de 3 horas en la cual se buscó encontrar puntos de vista en común y se buscó rebajar la tensión, o las visitas que hizo Blinken al canciller Wang hace poco tiempo atrás también, muestran de que hay un intento de Biden no solamente de hostilizar o de hostigar a China. Es evidente que se han cerrado empresas, se han cortado permisos, se han cortado servicios de China en distintas partes del mundo y en Estados Unidos en particular, y eso debe ser enormemente irritante para los chinos, pero sobre todo se ha planteado el tema de Taiwán como una cuestión sin vuelta, vale decir, Estados Unidos está cada vez más comprometido con la suerte de Taiwán, y eso es extraordinariamente tenso y peligroso hacia el futuro. Lo mismo que se decía respecto de la guerra con Ucrania, las agresiones rusas a Ucrania, que es un tema sin duda muy complejo. Por lo tanto, el conflicto con China va a teñir un conjunto de acciones de los Estados Unidos en el mundo exterior y también en el mundo multilateral. Quizás más adelante podemos hablar, Paula, de la cumbre democrática que se realizó hace algunos días, que un amigo mío, Michael Shifter, director del Inter-American Dialogue, dijo que la lista que habían hecho para la cumbre era rara. Quizás podemos entrar en ese tema más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Se me ocurre, o sea, Juan Gabriel hace un repaso tan completo, y yo creo que a ambos se nos olvidó algo importante que tampoco ha hecho Biden, que es América Latina.
No ha habido Pero un se me olvidó. giro. Era el momento de hablar del tema. Ya. No ha habido un giro notable. Yo creo que hay, en el sentido de la construcción de una actitud distinta y todo eso. Pero no ha habido un giro muy importante. Y no tiene que ver porque a Biden no le importe. Biden conoce muy bien América Latina. Tiene que ver con el papel que juega hoy día América Latina en términos relativos en la política exterior norteamericana, que es muy abajo en la lista. Y un ejemplo de aquello es el hecho de que nosotros llevamos 4 años sin embajador. Ahora, eso no es culpa de Biden, es culpa del sistema político norteamericano que está roto. Pero la realidad es, y entiendo que hay otros países en la región que sufren algo parecido. Entonces, eso que solamente quería agregar a la lista. Claro, totalmente, Robert. Solo 9 embajadores nominados por Biden han sido ratificados por el Senado. En general ha habido bastante, claro, un bloqueo de parte de los republicanos, especialmente de Ted Cruz. Así que eso, por supuesto, que también tiene implicancias para su política exterior y también para América Latina, como tú lo mencionas. Y era justamente una de las preguntas, ¿no?, que había del público, así que qué bueno ahí, Robert, que la contestaste, que pareciera que, como lo hemos hablado, que Estados Unidos parece seguir mirando hacia adentro con la retirada de Afganistán, la crisis de migración y también, bueno, y que ha adoptado, como decía Juan Gabriel, una postura firme sobre China, y parece ser que esa es la principal preocupación de la política internacional de Estados Unidos. Y ahí, Juan Gabriel, interesante, claro, cuéntanos un poquito qué impacto tuvo la Cumbre Internacional por la Democracia que se llevó a cabo la semana pasada, creo, y en la cual Biden fue anfitrión. Si sabes, ahí nos cuentas algún detalle que sepas, algún detalle jugoso que nos puedas contar. No, yo creo que la pregunta es, yo sigo muy de cerca también lo que está diciendo Robert respecto del tema de América Latina. Nosotros nos quejamos de que Estados Unidos no tiene política hacia América Latina, pero nosotros no tenemos ninguna política hacia Estados Unidos. Por lo tanto, es muy difícil que Estados Unidos se interese, en particular en la parte sur del continente, si nosotros no tenemos propuestas que hacer, y propuestas que involucren no solamente a 2 países, sino que puedan involucrar a otros países de la región. Los niveles de diversidad y los niveles de pérdida de influencia de América Latina en la región y en el mundo son notorios. Y por lo tanto se hace muy difícil para Estados Unidos, que tiene además la situación de dificultad en la que está internamente, el estar buscando o persiguiendo a América Latina con propósitos constructivos. Ahora, hay ciertos temas que han sido muy críticos. El primer tema es el siguiente. Estados Unidos está limitado en su política exterior por el tema migratorio de los países de Centroamérica y de México. Y naturalmente que ahí está su atención principal. Sin embargo, ahí hay cosas sorprendentes. Uno piensa que, yo me acuerdo muy bien, cuando Biden era vicepresidente y él encabezó la iniciativa para dar cerca de $400 millones a los países de Centroamérica, del Triángulo Centroamericano, para su desarrollo e impedir que de esa manera, con esos mecanismos, impedir que siguiera esta inmigración descontrolada hacia los Estados Unidos. Ese programa y ese proyecto se pensó en la época de Obama hacer con los países del sur de América. Nosotros fuimos convocados a reuniones en las cuales se planteaba de que los países de América del Sur no necesitaban poner dinero, sino que necesitaban incluso administrar ayuda norteamericana, gestionar iniciativas de cooperación, transferir instituciones que tenían resultados en nuestros países a los países de América Central. No entiendo bien por qué eso no está ocurriendo ahora, porque eso habría sido algo que podría haber permitido al conjunto de la región involucrarse en una situación tan dramática como la que tienen los países centroamericanos. Después está el tema de Venezuela. Voy a decir con toda franqueza eso, espero que nadie se moleste, pero es absolutamente absurdo seguir reconociendo a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y mantener un reconocimiento a un gobierno que es de tal manera ficticio que su propio canciller, hace pocos días atrás, renunció diciendo que no podía seguir fingiendo la inexistencia o el carácter ficticio que tenía las decisiones que estaba tomando él con el presidente Guaidó. No se trata, por cierto, de darle categoría a la dictadura de Maduro, pero sí se trata de entender
que hay gobiernos, ya habían habido situaciones muchísimo más difíciles por las cuales se ha avanzado con negociación. Si se está negociando con Irán, no se ve por qué va a ser algo imposible de hacer, de negociar con Maduro una salida de Maduro en algún momento. Y eso lo están tratando de hacer los europeos, y Estados Unidos no le ha dado un apoyo explícito a ese proceso, y al contrario, al reconocer a Guaidó, limita, impide el desarrollo de ese tipo de conversaciones. Luego está el tema de Cuba. El tema de Cuba, nuevamente, es otra situación en la cual durante décadas y décadas, ya son 60 años, en las cuales las políticas que se aplican a Cuba son exactamente los mismos y los resultados son exactamente los mismos. Vale decir, Cuba sigue siendo una dictadura. En Cuba hay una situación en la cual la democracia liberal está muy lejos de existir, y sin embargo, digamos, se aplica un tipo de castigo y de penalización que no conduce a nada desde el punto de vista político, y simplemente a lo único que ha llevado es que, y esto nos afecta a todos los latinoamericanos, personas como el senador Cruz o el senador Rubio sean los que determinan desde Miami cuál es la política que Estados Unidos tiene que seguir hacia América Latina. Cuestión que es extraordinariamente seria, porque hay una perspectiva allí que no tiene que ver con el desarrollo de la región en su conjunto. Y por otra parte, han habido algunas cuestiones que son preocupantes, como por ejemplo el tipo de relación o la situación que se produjo con Bolsonaro. Hay que recordar las críticas del periodo de la campaña de Biden sobre la situación del Amazonas y la situación particularmente de los indígenas en el Amazonas, la necesidad de enfrentar un tipo de régimen como el de Bolsonaro, que estaba violando desde un punto de vista evidente la situación de medioambiental que caracterizaba a Brasil y la importancia que tenía todo lo que es la zona del Amazonas. Bueno, esto desapareció de la escena. Vale decir, la última visita de Jake Sullivan, que es el consejero de Seguridad Nacional a Brasil, lo que planteó fue básicamente que Brasil podría entrar a la OTAN si bloqueaba la participación de Huawei en el mercado de 5G. Por lo tanto, efectivamente hay un cambio ahí de postura, en el cual el tema de China vuelve a ser el tema central en la relación con América Latina. Termino diciendo esto, Paula, vuelvo a la pregunta que me hiciste en realidad. En la cumbre esta que se produjo, que se dio hace una semana atrás, que mi amigo Michael Shifter, como dijo, la llamó rara, quedaron excluidos 8 países de América Latina y el Caribe de la convocatoria. Quedó excluido Bolivia, no se sabe bien por qué, no hay ninguna explicación consistente de por qué Bolivia. Quedó naturalmente excluida Cuba, y quedó naturalmente excluida Venezuela y Nicaragua, que son gobiernos dictatoriales. Pero no se entiende por qué quedaron excluidos El Salvador, Guatemala y Honduras, que eran países que se requiere recuperar para un cuadro de diálogo, particularmente ante la amenaza que ellos significan para Estados Unidos por las migraciones ilegales. Por lo tanto, fue una convocatoria efectivamente difícil de entender desde el punto de vista de los latinoamericanos. Yo creo que es siempre positivo que se junten los países a discutir la democracia y a ver cómo se amplían las libertades públicas y se protegen los derechos de los ciudadanos y se protegen los derechos humanos. Creo que va a ser siempre necesario que eso se haga. Pero el problema está en que cuando se hace a partir de una operación que la propia prensa norteamericana lee como una operación contra China, entonces el tema resulta menos eficaz y se transforma en una operación que no tiene mayor atractivo para muchos países que quisieran participar activamente en el debate, que incluye o debería incluir también la democracia en Estados Unidos. Entonces siento que es una buena iniciativa, pero que requiere de una revisión y de una discusión más grande entre nosotros, los amigos de Estados Unidos, para ver cómo podemos avanzar en un cuadro de mejor defensa de los procesos democráticos en el mundo. Muy buen punto, Juan Gabriel. Y ahí, Robert, claro, volviendo a la situación doméstica en Estados Unidos, la situación económica, por un lado, el desempleo alcanza niveles récord, 4.2%, la última estimación que vi, y los salarios reales han aumentado, beneficiando a los trabajadores de menos ingresos. Sin embargo, que existe una tendencia inflacionaria del 6.8% que preocupa a los economistas, al ser la más alta desde 1982, y adicionalmente las cadenas de suministro global continúan con erupciones, la demanda interna sigue en aumento y los precios de la vivienda son tan altos que las hacen inaccesibles para la mayoría de los estadounidenses de clase media. Y
por lo que las encuestas revelan que los estadounidenses están preocupados por el tema inflacionario, ya que temen que su poder adquisitivo se vea impactado. Entonces, por un lado está lo que puede hacer la Reserva Federal, que por cierto se unió esta semana, y mientras por otro está la reacción del gobierno, que por el momento parece no estar preocupado. No sé, Robert, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuánto puede perjudicar este contexto al gobierno Biden? Yo creo que la inflación siempre perjudica porque la gente se siente más pobre. Yo me acuerdo cuando, con la crisis por ahí por 2008, cuando sufrimos inflación aquí en Chile, niveles bastante altos, a los cuales hemos llegado ahora de nuevo, la popularidad de la presidenta Bachelet en ese momento iba a la baja, y se da vuelta la popularidad de la presidenta justo en el momento que viene la crisis, curiosamente, el momento que viene la crisis del 2008-2009, porque, entre otras cosas, empieza a bajar rápidamente la inflación, empiezan a bajar los precios acá. Y además que el gobierno respondió bastante bien a la crisis. A lo que voy es que la inflación suele afectar la popularidad de los gobiernos y de los presidentes. Ese es un punto. Segundo, también haciendo la comparación con Chile, alguien dijo, no me acuerdo quién, y lo he citado varias veces, que la economía chilena está como drogada, porque está enchufada como un, ¿cómo se llama? Un drip, que es el estímulo económico que ha significado los retiros de las AFP, pero posteriormente el IFE. Y por lo tanto se hace muy difícil. Ahora el presidente anunció que iba a extender el IFE, ¿no es cierto?, hasta marzo. Yo creo que difícilmente un nuevo gobierno va a poder entrar y decir, bueno, ok, entonces no, lo cortamos, eso va a ser muy difícil. Y Estados Unidos está viviendo algo parecido, ¿no? La economía norteamericana las cifras se ven bien, igual que las cifras acá, altos niveles de crecimiento, alto nivel o sea, la inflación no es buena, pero la inflación implica que la economía está andando, la gente está comprando, hay dinero, y desempleo bajo. Muy parecido a lo de acá. Pero ¿cuánto de eso tiene que ver? Yo creo, yo no soy economista, pero sospecho que ni siquiera los economistas saben cuánto de eso tiene que ver con el estímulo y cuánto es la economía real. Y por lo tanto tienen miedo de cortar ese drip, ¿no es cierto?, de cortar el estímulo por temor de que se les caiga todo. Y por lo tanto, Estados Unidos o sea, Biden quiere solucionar el problema de la inflación, que afecta su popularidad, pero también sabe que si hace un paso equivocado, su popularidad va a ser incluso peor porque la economía se puede parar. Y además, por supuesto, que el Fed en Estados Unidos, el Banco Central acá, son independientes y su espacio de maniobra en ese sentido también es relativamente limitado. La otra cosa que yo creo que ha afectado mucho, yo creo que es un poco más una sensación que realidad, pero la sensación se basa en la experiencia de mucha gente, es el tema de la cadena de suministros. Donde se creó esta sensación de que por alguna razón durante el gobierno Biden no iban a haber pavos para Thanksgiving y no iban a haber regalos para Navidad, y que esto era un problema que el gobierno no estaba solucionando. Y eso es muy difícil primero, eso es difícil de solucionar. Segundo, es muy poco lo que puede hacer Biden. Y tercero, es una cosa que no se soluciona rápido. O sea, empieza a funcionar de nuevo la economía de a poco, o el suministro de a poco. Entonces, no estoy tan seguro cuánto puede hacer Biden para arreglar estas cosas. Ni la inflación, ni la cadena de suministros, ni cortar el estímulo, ni controlar el Banco Central. Y en ese sentido, no es un problema tan distinto a lo que estamos viviendo aquí en Chile. Gracias, Robert. Juan Gabriel, hay una pregunta. Sí, ¿quieres comentar? Dale, después a una pregunta. Eso vuelve al punto que yo hacía al inicio, que es básicamente de que Biden se le están pidiendo hacer cosas sobre las cuales no tiene control. Y está siendo juzgado sobre la base de un fracaso, entre comillas, en materias de las cuales no puede controlar, como por ejemplo el tema de la pandemia. Más allá, y en la inflación lo explicaba muy bien Robert, cómo entra en el mismo terreno de imprevisibilidad.
Ahora, desde ese punto de vista, y este es un comentario, no sé si conducente, pero el punto está en que desde el punto de vista de la teoría política y el análisis de las democracias, no cabe la menor duda que el primer año de Biden vale la pena ser analizado, aunque no sea precisamente por lo que acabamos de hablar. ¿Hasta qué punto los gobiernos son capaces de controlar ciertas variables que ya escapan a las posibilidades de manejo de gobiernos nacionales? Incluso cuando esos gobiernos nacionales son los de nada menos que el de la primera potencia del mundo. Totalmente. Juan Gabriel, volviendo a la política exterior, te hace la siguiente pregunta. Dice, ¿qué tan sorpresivo en el dinámico tablero geopolítico mundial fue la rescisión de los contratos de los submarinos franceses, tomando en consideración que Australia es aliado estratégico de Estados Unidos, como lo prueba la alianza Echelon? Bueno, yo creo que fue muy sorpresivo para los franceses. Es decir, digamos, yo leí que durante 5 años se habían desarrollado contratos y acuerdos. De hecho, Australia está preparado para pagar compensaciones y algo así como 8 días antes que se anunciara el acuerdo entre Estados Unidos y Australia, las autoridades australianas se comunicaron con los franceses para decirle que todo iba muy bien y de que seguían adelante. Por lo tanto, entendieron los franceses de que aquí había claramente una voluntad de encubrir un negocio que estaba ya en manos francesas y que es muy importante desde un punto de vista económico para Francia, en que Estados Unidos, aliado de Francia, reemplazaba a Francia, además con una lógica de colaboración. En eso la pregunta es perfectamente justa, una alianza de colaboración entre países que comparten una misma visión de control del Pacífico. Incluso apareció en el debate, quizás ustedes lo recuerden, que Francia también se siente un país del Pacífico dada su presencia en Tahití, lo que naturalmente no lo pone en el mismo plano que Australia y que Estados Unidos, pero naturalmente que para los franceses resultaba algo muy importante. Yo creo que más allá de quién tiene razón, el punto está en que hubo una parte en ese grupo de 3 países que quedó profundamente ofendida y que generó además un nivel de desprestigio en la sociedad francesa complicado de manejar. Creo que van a pasar años antes que vuelva a producirse una cierta complicidad entre los 2 países debido a este episodio. Gracias, Juan Gabriel. Roberto, claro, tú mencionaste al comienzo tus palabras respecto al plan, al proyecto de ley de infraestructura nacional, un objetivo muy ambicioso que ni el presidente Obama ni el presidente Trump pudieron lograr, a pesar de que ambos también le dieron prioridad a este tema. Y aquí hay 2 preguntas en una que nos hacen. ¿Qué significa esto para la economía estadounidense y para el resto del mundo, incluido Chile? Y si esto es suficiente para establecer una trayectoria más positiva para los demócratas en las elecciones 2022 y para un renovado apoyo al presidente Biden. ¿Los proyectos de infraestructura? Es difícil saber lo que significa para Chile. Yo siempre he pensado que todo lo que hace, esto es un poco americacéntrico, pero muchas de las cosas que hace o que sale de Estados Unidos terminan afectándonos en América Latina y en Chile en particular por osmosis. Y dejando de lado los efectos directos económicos que pueden significar. Pero yo creo que una de las implicancias muy importantes de estos proyectos es, como dijo Juan Gabriel, mencionó Roosevelt, ¿no? Que este es el proyecto de infraestructura más grande desde la época de Roosevelt. Y bueno, ¿y qué es lo que hace Roosevelt? Básicamente introduce una nueva época en cómo funciona y un nuevo modelo del Estado norteamericano que funcionó desde los años 30 hasta los años 70-80. Y lo que hace es básicamente reconocer, hasta cierto punto Obama lo empieza en su reacción a la crisis económica del 2009, es reconocer que el Estado tiene un rol en estimular la economía, en construir infraestructura. O sea, el país no se construye solo, los caminos no se construyen solos. Y es un modelo económico que deja de lado la visión estrictamente neoliberal que ha sido predominante durante 40 años. Y yo creo que solamente eso, ese mensaje,
ya está siendo escuchado en otras latitudes, incluyendo acá. Yo creo que ese es el efecto más importante que pueda tener. Y lo segundo, tal vez, no sé cómo se va a relacionar, habrá que ver, porque esto va a demorar muchos años, cómo se relaciona esto con el mercado del cobre, por ejemplo, tal como la construcción en China nos ha ayudado bastante en términos de mantener el precio del cobre. Proyectos masivos de construcción de infraestructura en Estados Unidos tal vez también nos puedan afectar, pero ahí hay que ver bien cómo, cuándo y cuán rápido ocurra eso. Gracias, Robert. Juan Gabriel, hablamos también con Robert al comienzo, él también se refirió al rol de Kamala Harris, que no sé cómo lo has visto tú, había mucha expectativa y ha tenido un bajo perfil durante el primer año de gobierno. La semana pasada CNN hizo una nota bastante negativa sobre su desempeño. ¿Cómo lo ves tú? Yo tengo una gran, digamos, a mí me mueve la admiración Kamala Harris y me parece una mujer con una enorme carisma, pero Robert lo dijo muy bien, tiene características que la hacen más cercana a la izquierda liberal norteamericana que al mundo conservador norteamericano, a pesar de que ella no está ubicada políticamente en el mundo más liberal norteamericano, pero su origen étnico, la forma como ella se conduce, la libertad con que ella actúa, el desplante que tiene hace que sea muy atractiva para algunos y les produzca un rechazo profundo a otros. En segundo lugar, siento que no sé, hay libros escritos sobre el rol del vicepresidente en Estados Unidos y sobre las dificultades de ser vicepresidente. Es tan difícil ser vicepresidente como ser expresidente. En todo caso, el hecho es que o sea, un presidente nuestro habló de los jarrones chinos, de repente yo creo que los vicepresidentes de pronto nadie sabe qué hacer con ellos. Hay historias famosas de Lyndon Johnson cuando era vicepresidente de Kennedy y la manera como era maltratado incluso en algunos salones, en algunos momentos, por la propia familia del presidente, por la señora del presidente, porque no se le quería ir, no se le quería ver. No es lo que pasa naturalmente entre Biden y la vicepresidenta Harris, que tienen una muy buena amistad. Pero Biden tomó muy en serio la vicepresidenta porque él fue vicepresidente y le encargó una tarea durísima, que es la tarea de estudiar cómo manejar el proceso de inmigración en el sur de Estados Unidos, en la frontera con América Latina, y cómo establecer y desarrollar una política en ese campo. Y eso es terreno minado. Vale decir, desde el punto de vista político es muy difícil producir algo, como ya se dijo aquí, la política migratoria de Biden no tiene una gran distancia con la de Trump, salvo en el estilo, el tono y la búsqueda de respeto. Pero es evidente que se han tomado medidas de expulsión que son tan duras como las que tomó Trump en su momento. No ha habido aquí ni menciones de rejas, ni de barreras, ni de nada, pero lo que sí es claro es que es un tema muy difícil de manejar para la vicepresidenta. Y me parece a mí que es curioso también la falta de presencia que ha tenido en la política interna. No se le ha visto dando opiniones ni manifestando una postura fuerte respecto de ningún tema. Y precisamente una de sus características es que ella es de opiniones fuertes, no es de opiniones débiles, no es una persona que busque el consenso de inmediato, sino que avanza opiniones con mucha personalidad. Por lo tanto, la pregunta es si estoy seguro que de meternos a estudiar y a investigar algo más, ya tienen que haber varios gobernadores demócratas y varios miembros del Parlamento demócratas que están pensando en su propia candidatura presidencial y en ver si se les abre un espacio, dado que la edad de Biden y la sensación de que no despega Kamala Harris pueden abrir un espacio insospechado para políticos más jóvenes ambiciosos en el Partido Demócrata. Agrego una cosa. Leí un artículo en el New York Times hace unos días atrás en que hacían una pregunta fatal. La pregunta era, de mantenerse los actuales indicadores de inflación, la actual situación económica, el tema de la pandemia y el cuadro de bloqueo en el Congreso, que existen en varias maneras,
van a tener éxito los demócratas en las elecciones de midterm, la verdad es que suena extraordinariamente difícil imaginarlo. Y en un cuadro en el cual Biden pierde la exigua mayoría que tiene hoy día, se puede enfrentar a una presidencia muy difícil en los años que le quedan. Por lo tanto, aquí la fortuna, como dijo Maquiavelo alguna vez, es absolutamente esencial para poder corregir el cuadro actual. Una proyección idéntica de la situación actual de Biden en un año a una elección puede serle fatal a su gobierno. Así es. Robert, no sé si quieres sumar algún punto. Sí. A propósito de eso, hay una teoría o una idea que se menciona mucho en Estados Unidos, que es que si llegara a ocurrir eso después de los midterms y los demócratas pierden la Cámara, y tal vez incluso el Senado, pero la Cámara es lo más importante, hay algunos republicanos que hablan de nombrar a Donald Trump como el presidente de la Cámara. Descubrieron que no es necesariamente una obligación de que el presidente de la Cámara sea miembro de la Cámara. Si hay suficientes votos, pueden elegir a alguien de afuera. Y hay republicanos que están hablando de hacer eso básicamente para hacerle la vida imposible, para darle proyección y una plataforma a Trump y hacerle la vida imposible a Biden. No sé cuán realista es, tiene que pasar muchas cosas, pero efectivamente la pérdida de la mayoría en la Cámara sería fatal, no solamente en ese caso extremo, sino también en el tema de los nombramientos, de la Corte Suprema y muchas otras cosas que todavía están por verse. Y ahí, Robert, claro, hay también una pregunta que nos dejaron, es que no hemos hablado un poco el tema del problema migratorio, pero nos gustaría ahí profundizar y dice, claro, si podemos elaborar un poco el efecto que tiene el problema migratorio en estados como Texas, Arizona y otros, especialmente justamente lo que hablamos, ¿no? Frente a las midterms del próximo año. Bueno, yo pienso que... Ahí, Juan Gabriel, ¿sí? Mira, yo primero, antes de referirme a eso, un comentario sobre lo que decía Robert. Lo que nos cuenta Robert muestra hasta qué punto los niveles de extremismo y de, digamos, de escenarios distópicos se pueden construir en Estados Unidos hoy día a pesar del triunfo de Biden y a pesar de un discurso de Biden que es decente y que busca establecer un grado de unidad y de acuerdo interno por sobre las divisiones conocidas de Estados Unidos. Es decir, hay un grupo de gente en el Partido Republicano que ha perdido completamente la noción de lo que es una política democrática y por lo tanto puede llevar a Estados Unidos a un grado de conmoción y de conflicto interno de manera muy dramática. Hace una semana atrás estuvo aquí un conocido periodista norteamericano, John Dinges, quien me decía que esto va a ponerse muchísimo más malo y más grave en el futuro próximo, que los niveles de virulencia en la Cámara y en el Senado y en las conversaciones que se tienen fuera de Washington, que es una ciudad distinta, con el mundo republicano, no auguran ningún tipo de paz para los Estados Unidos en el futuro. En ese cuadro yo creo que el fenómeno de la migración es agitado como un elemento digamos que de destrucción social por quienes se oponen a la migración y por quienes sienten que Estados Unidos se está haciendo de alguna manera birlado por un grupo de gente que desea la pluralidad, que desea la diversidad y que le quita a los Estados Unidos aquellas esencias que hicieron de Estados Unidos un país central en la historia de la humanidad. Hay esa lectura conservadora, dramática, que ve que Estados Unidos les ha sido robado y que ellos requieren resistir al Estado y resistir a los poderes del Estado y deslegitiman los poderes del Estado sobre esa base, y el fenómeno de la migración sin duda que incide en eso. Incide particularmente cuando se trata de migración viniendo de América Latina. Por lo tanto, creo que el tema racista y el tema migración tienen un parentesco muy cercano en Estados Unidos, desgraciadamente, y siento que eso amenaza una vez más, o es otra amenaza más al proceso de desagregación interna que tiene la sociedad americana y del cual le va a costar muchísimo salir.
Robert, ¿quieres ahí? ¿Cómo lo ves tú? No, sí. No, yo iba a agregar una cosa nada que ver, que tiene que ver con el tema del primer año, pensando en, como es el título de este seminario de primer año de Biden. Estaba pensando en los primeros años. Los primeros años. En general, pensando, haciendo memoria, y estoy casi seguro que se ha escrito sobre esto, los presidentes de Estados Unidos suelen enfrentar grandes crisis durante su primer año de gobierno. En parte porque tanto las fuerzas domésticas como las fuerzas internacionales los testean. Ver una oportunidad antes que esté consolidado el poder, mientras la persona esté todavía aprendiendo de lo que es el rol del presidente. Y estaba pensando, Reagan en su primer año trataron de asesinarlo. El primer año de su segundo mandato fue el tema del ataque a la embajada en Beirut. Clinton tuvo la guerra en Yugoslavia. Bush, hijo, tuvo el 11 de septiembre. O sea, casi todos los presidentes tienen grandes crisis. Bush padre tuvo el muro de Berlín. Así que, por todo lo que uno pueda, por todas las críticas que le hemos hecho a Biden, los problemas que le ha enfrentado, una de las cosas que, aparte de Afganistán, que fue una cosa muy puntual y corta, no ha enfrentado este tipo de crisis como sí casi todos los otros presidentes. Trump no se me ocurre que haya enfrentado una crisis de ese tipo, pero casi todos los presidentes han enfrentado. Y en parte eso puede que tenga que ver precisamente con el hecho que Biden tiene tanta experiencia y sabe cómo funciona el gobierno. Tiene experiencia en política exterior y tiene experiencia en política doméstica y estuvo en la Casa Blanca durante 8 años como vicepresidente activo, como decía Juan Gabriel. Y por lo tanto, a lo mejor no es casualidad, a lo mejor puede que sea suerte, puede que sea fortuna, o puede que haya sido simplemente que él lo hizo mejor de lo que incluso nosotros pensamos. Muchas gracias, Robert. Nos quedan 2 minutos para cerrar. Ahí tenemos una última pregunta sobre Donald Trump. ¿Cuál es su situación actual con un frente judicial complejo en el estado de Nueva York? ¿Ustedes creen que va a ser candidato presidencial en el próximo periodo y existe de parte de los republicanos apoyo para Trump? Sin duda que ¿Cómo sí. lo ven? Yo no estoy en condiciones de dar una cuenta inmediata de lo que sucede con Trump en el día de hoy, pero lo que sí es evidente es que él se está guardando para una nueva competencia y si su salud lo permite, no cabe la menor duda de que va a ser el candidato de los republicanos. Es muy difícil que aparezca una figura que pueda disputárselo. Si uno piensa en los candidatos que compitieron la última vez, yo no me puedo imaginar a Marco Rubio yendo a competir con Trump en una nueva primaria en el futuro próximo. Que va a haber alguien, pero me temo una cosa, que si hay una lista de republicanos que quieren competir con Trump y que son más jóvenes, van a ser incluso más Trump que Trump. Vale decir, van a moverse más a la derecha que Trump, de tal manera de mostrar que ellos son lo mismo, pero son más jóvenes y más vigorosos y están menos complicados con asuntos judiciales que lo que está el expresidente. Y eso es una pesadilla para el Partido Demócrata, porque yo creo que los demócratas, gran parte de los demócratas, lo mejor que les puede pasar es tener a Trump al frente. Tener a un trumpista que es menos loco, que es menos impredecible, con menos llaguitas legales, con menos historia a la cual, récord, digamos, en la Casa Blanca, a la cual se pueda criticar, es yo creo que la gran pesadilla de los demócratas, porque va a ser mucho más difícil combatir la sensación de que es Trump el problema, ¿no es cierto? Y va a ser una cosa más moderna, más inteligente. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Ya estamos en la hora. Ha sido un excelente conversatorio. Gracias, Robert y Juan Gabriel, por sus muy interesantes análisis en torno a la administración de Biden y la proyección que ambos visualizan. También hablamos de América Latina, su política exterior, economía de China, de Taiwán, y también la impronta, ¿no?, que ha dado el presidente Biden de tomar un rol multilateral más activo. Ciertamente es una positiva señal de cada desafío
que tenemos todos los países de superar la pandemia, reactivar la economía, y también, por supuesto, todo lo que es el cambio climático, que es unos grandes desafíos que estamos enfrentando como humanidad. Así que muchísimas gracias por participar, gracias también a Columbia Global Center, y sabemos que la colaboración entre todos los países es crucial para el progreso de toda la humanidad. Que tengan una excelente tarde, y muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy y por las excelentes preguntas también que nos enviaron. Juan Gabriel, ¿ibas a decir algo? No, quería agradecer simplemente. Muchas gracias a todos los que escucharon y muchas gracias a ustedes y particularmente a ti, Paula. Gracias, Muchas Juan Gabriel, gracias. nos vemos. Muchas gracias, Robert, que Robert, tengan una muy chao, buena tarde a todos. Adiós, chao, Juan Gabriel, chao, chao. Gracias, Chao. chao.